Bienvenidos a Dimensión Jurídica y Pericial, Honor y Temple, el espacio donde la educación, la comunicación y la cultura de paz se encuentran. Conduce la maestra Diana Navarro, desde la Asociación Nacional de Locutores de México. Hoy, en esta nueva entrega de La Personalidad al Desnudo, hablaremos de un tema urgente y sensible: el rol fundamental de padres y maestros en la formación emocional de nuestros niños. En tiempos donde la comunicación en los grupos de WhatsApp no siempre es sana y colaborativa. En tiempos donde los grupos de WhatsApp sustituyen al diálogo, donde la tecnología entretiene, pero no construye y fragmenta el conocimiento, repercute directamente en las habilidades blandas y no permite desarrollar un pensamiento crítico en los niños. Muchos niños crecen sin habilidades básicas para relacionarse, esperar o resolver un conflicto sin crisis. ¿Dónde quedó el límite claro? ¿La palabra tiempo? ¿La mirada que contenía más que cualquier emoji? ¿Cuál es el rol de los padres y maestros en este tema? Antes, las reglas eran coherentes entre casa y escuela. Hoy, la educación parece dividida entre lo que enseña el maestro, los padres y traduce el celular. Hablaremos con la maestra Gabriela Pérez Acevedo sobre cómo las funciones ejecutivas, esas habilidades del cerebro que nos permiten controlar emociones, tomar decisiones y empatizar, están siendo debilitadas por la inmediatez y el descontrol digital. Porque sí, nuestros niños tienen la capacidad, pero necesitan adultos que acompañen, que contengan, que marquen el camino sin miedo a poner límites. Padres y docentes, somos aliados y juntos podemos volver a conectar con lo esencial. Tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde, en vivo por Facebook y YouTube de la Asociación Nacional de Locutores de México. También escucha esta reflexión en Spotify como Grafoperfilación, la personalidad al desnudo. Nuestro objetivo es que el mundo del saber sea para ti una experiencia extraordinaria. Comprometidos con la educación y cultura de paz, porque en esta dimensión estamos todos. Muy buenas tardes, gracias a Dios, a la vida y al universo. Y como decimos en esta, mi casa, la Asociación Nacional de Locutores de México, con el derecho de hablar por apego al derecho. Muchísimas gracias. Y maestra Gaby, tenemos hoy un programa sasazo, también estamos de manteles largos como cada mes con la maestra Gaby, porque pues resulta que la estamos desmañanando. De hecho, maestra Gaby, felices madrugadas por allá, porque sé que son como las 2 o 3 de la mañana. Y, La una. Fíjense. Muchas gracias, maestra, por ese compromiso que tienes con nosotros y tu pueblo mexicano que te ama y te adora, y esperemos que algún día regreses, aunque sea a visitarnos. Nada más. Saludos a Bélgica y a toda la gente por allá que sé que nos sigue y que muy amablemente siempre está contigo también. Muchas gracias. Pues la maestra Gabriela Pérez Acevedo es neuropsicóloga, es terapeuta, y hemos estado hablando con la maestra Gaby como cada mes, que esta parte de que si los niños, las neurociencias, pero hoy vamos a tocar un tema súper fundamental, importante y preocupante a la vez. Qué paradójico, porque es un tema bastante preocupante, pero a la vez un tema que está rebasando fronteras, porque todo el mundo estamos muy contentos que si la inteligencia artificial, que si qué está pasando, que si los niños ya están aplicando en más la tecnología y demás. Pero ¿hasta dónde los niños, maestra Gaby, están mostrando frustración e intolerancia, esa frustración e intolerancia en esta parte de las redes sociales y la inteligencia artificial? Sabemos que la tolerancia a la frustración, bueno, es cómo es que nosotros podemos justamente no tolerarla, pues es también sintiendo la frustración. Cuando estamos acostumbrados a recibir las cosas de manera muy rápida, de manera muy inmediata, pues realmente el niño no tiene tanto la ocasión de poder sentir esa frustración. Sin embargo, sabemos que más sentimos y más nos adaptamos también a la emoción. Entonces, el riesgo aquí es que si nosotros estamos como que en esta época o en esta etapa de inmediatez, pues el niño se acostumbra a que hacemos así, ¿no? Y la solución llega cuando la realidad es que la vida no es así. La vida sí, a lo mejor detrás de la inteligencia artificial lo es, pero ya la verdadera vida no es. Hay procesos, hay tiempo, hay paciencia y no nos ayuda a entrenarnos con ello.
Claro, es bastante preocupante. De hecho, me estaban ayudando aquí los ingenieros en cabina para ver si podíamos encontrar un video que no nos permitió bajarlo. Esto me avisaron unos alumnos. Ah, ahí está el video. Les compartimos para que lo puedan identificar y ya ustedes, ajá, con toda la calma del mundo, ustedes lo puedan ver en sus casas. Por favor, nada más, ingenieros, si nada más podemos dejar la referencia para que ellos, el público lo pueda ver. No, nada más que ellos lo busquen de alguna manera para poder seguir platicando con la maestra Gaby y nada más que lo busquen así como referencia público. Explico por qué. Bueno, pues hay varios videos también que nos han mandado y la verdad es que mis alumnos han hecho un trabajo fantástico en el sentido, mire, este sirve para el programa y este sirve para que hable con su invitado. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por estar interactuando con nosotros. Y aprovecho a aquellas personas que ya nos están pidiendo algunos otros temas, pues también muchísimas gracias. Pues sucede, maestra Gaby, que hay algunos papás que si el menor está pidiendo, solicitando alguna situación, e incluso algunas situaciones básicas, como que si la comida, como si la plática, ponme atención de alguna manera, y entonces los papás, la mamita está en este video, dice, habla con Alexa, habla con la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde esto implica que las habilidades blandas y el pensamiento crítico se colapsen cuando no hay una interacción adecuada de persona a persona? Pues la cuestión es que depende de la edad del niño. Sin embargo, por ejemplo, cuando son más pequeños o cuando son todavía, digámoslo así, que están en una edad escolar, pues es importante que haya un adulto, ¿no? Porque le pueda hacer la retroalimentación, que el niño puede decir, bueno, mira, yo no entendí en esta cuestión, pero el adulto puede ir monitoreando su respuesta. El niño, aunque sea niño, no puede hacer estas preguntas tan elaboradas a la inteligencia artificial. Nosotros como adultos sí, nos puede ayudar más la inteligencia artificial, pero porque nosotros ya tenemos un pensamiento más crítico. Entonces, claro que ahí va a ser más útil. Pero un niño, bueno, o sea, la inteligencia artificial, pero el niño, ¿cómo va a hacer el feedback? La inteligencia artificial no ve los gestos del niño, el papá sí necesita estar ahí, estar observando, bueno, es que lo que yo le acabo de decir, ¿lo entendió? ¿No lo entendió? Se quedó así como, ese feedback no existe. Y ese no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. Para nosotros adultos sí, pero porque nosotros ya tenemos todo ese manejo, ese espíritu crítico. Niños no. Ok, lo pregunto específicamente en este sentido porque en nuestro anterior programa, maestra Gaby, estuvimos tocando también un poquito el tema de que hay otro video con otra niñita que le está diciendo a la inteligencia artificial, por favor, hazme la tarea, pero usa palabras que son mías para que el maestro no se dé cuenta, pero te voy a pedir un favor. De hecho, tiene el teléfono aquí y la están grabando, ¿no? Y cuando está haciendo esa petición, está haciendo toda esa solicitud de cómo tiene que ser la dinámica del trabajo. Ah, pero ciertas palabras para que se entienda o se sobreentienda de alguna forma que soy yo quien hizo esa tarea. Ah, pero dame 3 o 4 preguntas por si el maestro me pregunta, perdón, respuestas por si el maestro me pregunta y que tenga que ver con la información que tú estás haciendo. Si bien es cierto, a simple vista decimos, ah, qué simpática, está usando inteligencia artificial. No, la parte cognitiva, la parte el discurso de la niña es tácito, es bien dirigido. De hecho, no parece un discurso de una niña en ese tipo de peticiones. Sin embargo, lo que preocupa es, ¿y quién le está grabando? ¿Quién le está grabando y quién subió el video? Sí, sí, sí. Sin embargo, como ahorita lo acaba de mencionar, los maestros se pueden dar cuenta, ¿no? Efectivamente, cuando la redacción está como no apta para una niña, bueno, ahí está la señal súper clara. Y pues yo creo que, bueno, supongo que actualmente los maestros están más alerta de esta situación, porque es cierto que al corto plazo no le va a ayudar a la niña en esa situación de tarea, a lo mejor para preguntas más diferentes, bueno, ahí es diferente, ¿no? Pero en esta situación le va a ayudar a corto plazo, pero realmente la niña no está, pues, haciendo ¿qué proceso está haciendo? Ninguno, nada más a lo mejor copiar la respuesta.
Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? El pensamiento crítico, que ahorita, de hecho, muchas empresas y ahorita los que nos dedicamos también a dar cursos de toda esta parte que tiene que ver con recursos humanos y que si el pensamiento crítico y las habilidades blandas, como que hay un poquito, estamos polarizados, maestra, salvo tu mejor opinión, en el sentido de, en las empresas nos están pidiendo que hablemos de pensamiento crítico y habilidades blandas para una comunicación efectiva y colaborativa, desde luego, y liderazgo y demás. Pero a los pequeños les están bloqueando y están interrumpiendo el proceso de las habilidades blandas y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, si bien es cierto, tenemos información, cómo la evaluamos, cómo la analizamos, cómo trabajamos esa parte para poder tener una respuesta. Y las habilidades blandas, bueno, pues ahorita también vamos a tocar ese tema en el sentido de, es un combo, ahora sí que la hamburguesa, papa, refresco, la cajita y el helado, y aparte el regalo especial, si bien es cierta esa parte. Pero ¿cómo hacer cierta petición a alguien cuando de alguna manera a la generación más importante, que son los que tenemos que trabajar con ellos, les estamos fracturando la convivencia y la comunicación? Yo creo que no, o cómo se puede, no hemos tomado como conciencia todavía de los efectos que podría tener. Nos hemos guiado más como, ¿no? Como con la emoción de, ok, la inteligencia artificial es cierto, ayuda, por ejemplo, más para las personas adultas, tiene muchísima utilidad. Es cierto que para tareas mecánicas nos reduce el tiempo, sí, para nosotros, adultos, pero para un niño es diferente y ahí los papás tendrían que filtrar, bueno, qué es lo que sí el niño puede tener acceso y qué es lo que no, pero ahí nuevamente va a ser vigilancia de la parte de los papás. Y ahí justamente donde está su rol, ¿no? ¿Qué es lo que ellos sí deben de utilizar? ¿Qué es lo que el niño todavía no puede utilizar? Claro que es súper importante que cuando el niño vaya a hacer su tarea, pues que la haga pues con los útiles que tiene, ¿no? Con su libro, sabe que a lo mejor, ok, si hay alguna definición que tenga que buscar, a lo mejor para únicamente buscar la definición, bueno, si no la encuentra en el diccionario o en alguna, bueno, puede recurrir a la inteligencia artificial, pero nada más para ello y ya, ¿no? Pero ahí nuevamente es vigilancia de la parte de los papás. Sí, lo dijimos desde el primer momento en el que empezamos a trabajar, maestra Gaby, contigo, en el sentido de en dónde está la presencia, en dónde está el rol, en dónde está el límite que pone el papá, la mamá. Y si bien es cierto, muchos, porque mucha gente nos ha escrito, gracias a Dios nos ha mandado mensaje y se los agradecemos en el sentido de, yo sí pongo límites, yo sí les quito el móvil, yo sí esto. Y alguien, bueno, varias personas, entre 10, 15 personas sí nos escribieron en el segundo programa, cuando empezamos a hablar de este tema, de sí, les quito el móvil, pero tiene que pasar unos minutos de guerra total, o sea, ardió Troya, porque ya lloró, porque ya gritó, porque ya insultó, porque ya azotó la puerta de su cuarto, porque ya no salió en 3 horas de su cuarto, porque ya no quiere ni dirigirme la palabra. Uh-huh, uh-huh. Sí, y va a ser normal, ¿no? Que el niño va a tener un tipo de reacción, puesto que si antes no lo hacía y él estaba acostumbrado y de repente lo retiramos. A ver, retirar el móvil no significa de ya retirarlo al 100%, sino de manera progresiva, pero el niño efectivamente, ¿cómo se va a empezar a acostumbrar? Bueno, si antes lo tenía durante, por ejemplo, recuerdo que había una mamá que decía, no, desde que se levanta luego tiene el iPad, bueno, a lo mejor no se lo vamos a dar directamente en el desayuno. Podemos empezar a actuar con ciertos momentos del día y nuevamente repito, normal que el niño va a llorar. Sí, pero también esa debe de haber una dinámica, maestra Gaby, en el sentido de tenemos que ser todos colaborativos, pero también en dónde está, repito, y así que vuelvo y repito en el sentido de dónde está el rol como papá, dónde está la autoridad como papá, dónde está esta parte donde pone límite el papá y se hace respetar, porque si bien es cierto, yo hago la petición como papá o alguien hace la petición como autoridad, como padres, de vamos a comer, el móvil no lo vamos a usar ahorita o en una determinada hora.
tienes que hacer tus dinámicas, tu tarea, no sé, lo que hagan en casa, y ahí empieza esa frustración, se corta el canal de comunicación, empieza la agresividad y esa armonía de casa, esa armonía de familia, se rompió por el hecho de poner límites, por el hecho de decir, de quererse hacer respetar de alguna manera, porque bueno, si bien es cierto, todos tenemos derechos y obligaciones. Y hasta dónde y cuál sería tu sugerencia, maestra Gaby, en el sentido de, ok, a mí el chamaco ya me rebasó, porque es un lío, es una fiesta campal, no, es una lucha que de buena manera les pidamos que nos den sus móviles o que no usen la tecnología. ¿Cuál sería la recomendación para todos estos papás y que no haya esa confronta? Bueno, a lo mejor también, bueno, sí hay papás ahorita en el público, han podido observar que es cierto que cuando retiran el teléfono, el niño va a llorar, pero después también se va a calmar. Entonces, cuando él ve que no lo logra, llega un momento que el niño se va a calmar. Pero si él ya aprendió que, llorando yo voy a tener el celular, ¿qué va a pasar? Pues va a llorar, ¿no? Porque ya sabe que de esa manera lo va a tener. Entonces, ahí, si ustedes ya dieron una orden, por ejemplo, no va a haber celular ahorita para comer, no va a haber celular. Sí va a llorar en ese momento, sí se puede hacer en ese momento, un momento de tensión familiar, pero va a ser normal, puesto que cambiaron una regla o pusieron justamente una regla. Va a haber una reacción. Cuando nosotros adultos nos cambian, ¿no? Como que una dinámica a la que estamos acostumbrados, obviamente ya no lloramos porque ya somos adultos, pero sí protestamos y decimos, ¿qué pasó? ¿No? Que es lo que vemos también cuando, por ejemplo, cuando están todas las marchas, las huelgas y todo eso, cuando hay un cambio de ley, están acostumbrados y de repente la quitan, la gente va a reaccionar normal. Eso no se va a poder quitar. Ajá. Sí, adelante. Es que estaba leyendo un mensaje que ahorita te lo voy a compartir. Adelante, maestra. Sí. Sí, bueno, eran solamente para apoyar el punto de que es normal que el niño va a llorar. Sin embargo, si los papás marcan y siguen la misma regla, va a llegar un momento en el que el niño pues ya va a entender que pues aunque llore, aunque patalee, ya no, pues que no va a haber celular y se va a adaptar. Ok, sí, tienes toda la razón, pero digo, en algunos casos pues va a ser un poquito más sencillo, pero en otros de verdad nos han contado unas historias de terror donde decimos, ¿de verdad eso está sucediendo? Y para los que digo, no tenemos niños chiquitos ahorita, con los que estamos conviviendo, sí llama particularmente la atención. Si me permites rápidamente, maestra Gaby, Miriam Miguel. Muy buenas tardes, bienvenida y bienvenidos a todos los que están con nosotros, querido público, auditorio. Y dice Miriam Miguel, saludos. La frustración no es un enemigo. Lo voy a estar leyendo por partes, como decimos en materia de criminalística. Vamos a deshacer en todas y cada una de sus partes este mensaje porque me parece bastante proactivo. Dice, la frustración no es un enemigo. Maestra Gaby, la frustración no es un enemigo. Sí, no lo es. Ok, y luego dice, nos enseña a tolerar, bueno, en algunas ocasiones, porque, sí, ojo aquí, y bien nos lo dijo la maestra Gaby desde el primer programa, le estuvimos comentando, la etapa crítica de un ser humano es de los 7 a los 14 años, pero si desde muy pequeños y en esa etapa de los 7 a los 14 años hubo una situación donde la intolerancia a la frustración fue caótica, no, a lo mejor no vamos a tener, como nos decías, maestra Gaby, ayúdanos con este mensaje, venos comentando, yo quise dar esta pequeña introducción porque me acuerdo lo que dijimos o lo que nos enseñaste en el primer programa hablando de este tema, pero ¿nos enseña o no? La frustración, claro que nos va a dar, pues, una probadita, ¿no? De lo que es la vida. Porque en la vida es cierto que, pues, vamos a tener que pasar a fuerza, todos, cuando somos niños, cuando somos adultos, adultos jóvenes, por un momento de frustración. Porque y justamente eso va relacionado con la capacidad de adaptación.
siempre la vida va a cambiar y va a llegar momentos en los que vamos a saber, ¿no? Que vamos a estar arriba, momentos que vamos a estar abajo, momentos que vamos a estar muy abajo, y eso justamente es lo que va formando las capacidades de resiliencia, de resistir. Ok, no me pasó una situación en la que a mí no me gustaba o no me gusta cómo está la situación, pero aún así, pues la vivo. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, en algún momento vamos a poderlo, ¿no? Sobrepasar. Y esto que va con todo lo que es la inteligencia emocional, de seguir con la vida, vivir, sentir la emoción. ¿Qué pasa cuando un niño o los papás evitan la frustración? Bueno, el niño no pasa por esta etapa y ahí se queda. Y entonces sí puede pasar esto que comentan, ¿no? Los niños que se quedan como muy bloqueados en una emoción, le quitamos el celular y como que no acepta. Ahí pueden pasar diferentes situaciones que a veces, si de repente yo le doy el celular en la comida, y de repente sí, y de repente no, y de repente sí, entonces el niño no recibe un mensaje constante. ¿Y qué va a pasar? Pues va a estar efectivamente él también fluctuando. Entonces sería muy interesante si yo veo que mi niño no recibe la regla como yo se la estoy dando, hay que checar cómo se la estoy dando, porque el niño tiene capacidad de adaptación y él lo va a hacer. Pero ¿cuándo? Cuando él recibe el mensaje correcto. Sí, porque aparte, bien dice Miriam Miguel, el saber que no siempre todo va a pasar como nosotros quisiéramos, porque pues, así es la vida, sí, sí es cierto. Y es fascinante lo que está hablando la maestra Gaby, pero sí les puedo comentar que yo como criminalista y esta parte de la criminología también que trabajo mucho, sí están sucediendo ciertas cosas en el sentido de que aquellos que sintieron tanta frustración cuando pequeños tienen una dinámica y conducta en una edad adulta donde madre de mi vida es una historia de terror. Y en el caso de los pequeños, porque también hemos tenido pequeños bastante agresivos y bastante, bueno, que han incluso lastimado animalitos y a sus propios hermanitos y su dinámica de familia, la frustración también los está, el no saber manejar la frustración, me corrijo, el no saber manejar la frustración y que los papás, bien dice la maestra Gaby, si yo sé que voy a quitar el móvil, pero a los 5 minutos se lo regreso, luego me vuelvo a enojar, se lo quito, entonces de alguna forma, ¿estamos confundiendo a los pequeños? Sí, sí, porque es como yo le digo a un niño, mira, ahorita habla francés y luego le digo, no, pero mira, habla español y luego le digo, habla francés y luego le digo, pero no, bueno, si me hablas español sí te respondo, ¿no? Y de repente me hablas francés, para el niño no está claro qué es lo que tiene que hacer. También es importante que los papás en los momentos, por ejemplo, de frustración, si el niño llega a tener conductas, ¿no? Como ¿cómo se puede? A lo mejor lanzar cosas. Bueno, ahí también es importante que los papás le digan, no, ahí no, ¿no? O sea, que en ese momento haya una estructura, un control para el niño. Si el niño se pone en frustración y empieza a pegar al hermanito y empieza a hacer todo, y no hay nadie que lo vigile, pues el niño que aprende, bueno, entonces cuando esté frustrado yo puedo hacer lo que yo quiera. Y tampoco es el chiste. Pero digo, suele o de alguna forma podríamos pensar, ¿qué pregunta tan ilógica está haciendo la maestra Diana en el sentido, los papás se están confundiendo? Sí, por supuesto que los está confundiendo a la lógica, a la luz de la lógica más formal, pero en el sentido de que, bueno, un mensaje que me mandan de, es que los niños no están confundidos, los confundidos son los papás, por eso dije, yo quiero hacer esta pregunta que la conteste la maestra Gaby para que vean que, bueno, pues no es, a lo mejor yo estoy hablando desde la criminología y este tema, pero la maestra Gaby que trabaja con niños, directamente con niños, pues es la que mejor nos está ilustrando esta situación. Y sobre todo porque voy a comentar algo muy delicado. Hemos tenido niños donde ya están hablando de temas bien fuertes como autolesionarse, desvivirse, si les quitan los móviles. Antes era un juguete, antes era salir a la calle o que no les dieran permiso de algo, pero ahora es su móvil, su teléfono, su computadora, y entonces están tomando decisiones bien fuertes.
Yo trato de ser muy precavida en ese tipo de temas en mi programa, pero la verdad es que sí tenemos esos casos. Por eso es que muy amablemente y la maestra Gaby dijo, sí, vamos a hablar de esto, precisamente por lo que estamos viviendo en nuestras materias, ¿cierto? Sí, 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 estamos viviendo en un mundo muy globalizado, ¿no? Muy rápido, mucha tecnología y nuevamente sí nos va a ayudar, pero hay que saber filtrar y hay que también enseñar al niño a qué grado va a utilizar. No podemos darle así como de manera deliberada, ¿no? Que él puede utilizarlo a su manera, al tiempo, al ritmo que él quiere, no, porque es un niño y un niño no va a saber cuál es el freno, cuál es el control. Sí, claro. Y bueno, para terminar, porque voy a pasar al siguiente comentario, pero para terminar con este, y dice, en la vida, y la podemos transformar, sí que podemos transformar, dice, y la perseverancia, seguir adelante a pesar de las dificultades. Sí, pero eso depende también, como bien dice la maestra Gaby, y para los que nos han siguiendo cada, pues, cada sesión con la maestra Gaby entenderán perfecto lo que estamos hablando. Y si alguien es la primera vez que está con nosotros en este tema, por favor, chequen en TikTok toda la información que hemos estado trabajando con la maestra Gaby. Nos encuentran en las redes sociales como Grafoperfilación Dimson y en Spotify como Grafoperfilación la personalidad al desnudo, para que entren un poquito en contexto, porque estamos hablando que si las neurociencias nos está explicando la maestra, que si cómo es el comportamiento, entonces dándole seguimiento a este mensaje, dice, por eso no es bueno intentar evitarle a nuestros niños. Bueno, en el sentido que ya lo contestó la maestra, no quise, eh, por respeto a la maestra y como hemos estado trabajando de alguna manera y darle seguimiento y sobre todo la atención a ustedes público, por eso estamos leyendo por parte de los mensajes, para que nada se nos olvide y como estamos cada mes con la maestra y la estamos desmañanando, pues vamos a aprovecharla. Gracias. Dice Elizabeth González, excelente tema. Me lleva a pensar la importancia de la madurez de los padres, pero sobre todo la seriedad del compromiso y la responsabilidad del rol paterno. ¡Wow! Regáñalos, por favor. Sí, es importante que los papás tomen ese rol, esa conciencia, ¿no? Del rol que tienen importante con sus hijos. Aquí estaría padre poder observar o analizar con ellos qué tan conscientes son de la importancia del rol que ellos tienen. Sus hijos, nuevamente, como la otra vez lo decíamos, el cerebro del niño se va a guiar en función a los mensajes que nosotros le enviemos. Si yo le digo, bueno, vete para allá, pues se va a ir para allá. Si yo le digo, bueno, vete para la izquierda, lo va a hacer. Pero si no hay esa guía, el niño que va a hacer, se va a ir para acá, para allá, bueno, puede pasar un accidente, ¿no? Porque él no sabe, él no tiene esa experiencia. Claro, Para y eso- bien, Perdón. perdóname. Para eso estamos los adultos que nosotros ya tenemos como más experiencia en esa situación, pues encaminarlos para dónde llegar. Ok, todos tenemos como papás, pues el objetivo de que nuestros hijos sean felices, ¿no? Que se desarrollen, en alguna carrera o en algo que les guste, ¿no? Que puedan trabajar, que sean responsables, que tengan una vida sana, saludable, sí. Pero para que estos pequeñitos puedan llegar a todos esos objetivos, nosotros tenemos que darle todas esas herramientas, irlos guiando en el camino porque ellos solitos no lo van a hacer. Ahorita sí hay más, ¿cómo se podría decir? Más distractores o más obstáculos que antes. Por ejemplo, en nuestra generación no lo había tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque no había todo esto de la tecnología, nuestra educación estaba como que más centrada en lo que tenemos que hacer, ¿no? Estudiar, ir a la escuela, pero ahorita esta educación está como más nublada, ¿no? Está como, ok, por acá el celular, bueno, por acá todo lo que es inteligencia artificial, por acá, bueno, otros juegos, por ejemplo, ya no hay tanto como que esta comunicación, entonces el niño ya está bombardeado, pero ¿y si no hay, además de ello, no hay esa guía?
Híjole. Sí, está complicado, como bien dice la psicóloga Elizabeth González Martínez, bienvenida, muchísimas gracias. Y hay algo que también llama particularmente la atención, es algo que me dijo, maestra, tiene que tocar ese tema sí o sí con la maestra Gaby. Si bien es cierto, como bien lo acabas de mencionar, maestra, la inteligencia artificial, la frustración y las situaciones de familia que se presenten, lo que escuchan los niños con los papás, lo que escuchan los niños con los amigos, lo que escuchan los niños en todo su rol. Y le vamos a, ahora sí, como la cerecita del pastel. Alguien me dijo, por favor, prométeme que lo vas a comentar. Para ti, que me pidió no comentar el nombre, pero ok, claro que lo vamos a comentar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con aquellas maestras? Porque esto sucedió en uno de estos casos, por eso está preocupada la mamá. ¿Qué pasa con aquella maestra de jardín de niños que llega y le cuenta su vida completa a los niños y les dice, abrácenme porque sufro mucho, porque mi esposo, porque esto, porque aquello? Y entonces los niños ya están llenos de tanta información, y esto viene a colación también con lo que dice precisamente Claudia Zárate. Dice, es importante que los papás regulen sus propias emociones, pues la frustración requiere de una corregulación. Por eso quise hablar también de que sí, nosotros como maestros, como a lo que nos dediquemos, pues tenemos nuestra propia vida, tenemos nuestros propios problemas, pero ¿por qué descargarlos con pequeñitos? Sí, efectivamente. Yo creo que ahí llega un momento en que estamos tan metidos en nuestra vida que olvidamos nuevamente, ¿no? Como la consecuencia que eso puede tener. Estamos como, sí, como no pensando que eso, pues, no va a tener un efecto en el niño. Al contrario, pues, ¿qué es lo que puede pasar, no? Pues ella es la maestra, entonces para el niño no está claro, bueno, ok, ¿cuál es el rol de tu maestra, no? Y normalmente mi maestra es la que me da clases, es a ella quien la escucho, es ella quien me da, que me dice qué hacer, como, ¿no? Como que me da indicaciones en el salón de clases, y de repente no juega otro papel, para el niño no está claro eso. Claro, porque lo voy a leer textual, dice, léeme, aquí estoy, aquí estoy. Ahorita voy con Norma Acevedo, claro que sí, con todo gusto, y muchas gracias por su participación. Dice, ya ni yo le cuento mis problemas con mi esposo, que es su papá, pero la maestra le cuenta su vida completa y mi niño llega preocupado. Wow. Sí, sí, sí. A Bueno, veces no ahí tenemos, perdón, maestra Gaby, a veces no tenemos palabras para dirigirnos de cierta forma, ¿no? Con algunos aspectos, y esto viene a colación de lo que dice precisamente Norma Acevedo. Dice, buena tarde. Con los temas de la escuela, las tareas y o los trabajos, ¿cómo se puede trabajar la frustración por parte de los maestros y o nosotros los papás? Saludos, muchas gracias, Norma Acevedo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Maestra Gaby, tienes mucha tarea, pero ya tienes mucho que responder. sí, bueno, para responder al pequeñito anteriormente, bueno, ahí, aunque él llegue preocupado, bueno, ahí mamá puede, ¿no? Hacerle un feedback al pequeñito, pues explicarle que esos son problemas de la maestra, bueno, en esa cuestión, nuevamente ahí llevar su rol, ¿no? De encaminar, orientar a su pequeño, ¿no? Él está verbalizando que me siento preocupado, bueno, mamá, papá, ¿qué puedo hacer yo para volverlo a orientar en ese tema? Con lo de los pequeñitos en la escuela, bueno, ahí es una respuesta muy general, porque va a depender de cada situación. En algunos casos, no digo que es el caso de todos los niños, a veces puede ser que la frustración está porque hay muchas tareas. Por ejemplo, en algunas escuelas de México sí pasa que dejan, wow, una cantidad enorme de tareas. Sabemos, por ejemplo, en el sistema de Finlandia, que es uno de los sistemas muy buenos en cuestión de educación, también en Suiza, las tareas realmente representan
bueno, hay algunos casos donde no hay tareas y cuando las hay, el tiempo es muy corto. ¿Qué va a pasar con un niño si ya de plano ya tiene, ¿no? Todo el día en la mañana clases y de repente llega a la escuela, a la casa y es muchísima tarea? Bueno, la frustración va a ser normal, ¿no? Claro. Ujú. Entonces ahí va a depender de la cantidad de tarea. Es diferente, ajá, la misma frustración si, por ejemplo, el niñito tiene a lo mejor nada más una plana, ¿no? Una tarea de 10 minutos y no la quiere hacer porque está frustrado, bueno, ahí es más porque pues, realmente no la quiere hacer. Entonces ahí habría em, ver en qué contexto está esta situación, porque en función a la situación, pues obviamente la respuesta va a ser diferente. Claro. Bueno, yo quiero aprovechar en esto que está preguntando Norma Acevedo, pero aquí alguien me escribe, me dice, por favor, también manda el mensaje que los papás que están en los grupos de WhatsApp únicamente se enfoquen en ver las dinámicas con la maestra, más no hablar de sus vidas personales. Bueno, bueno, yo lo quiero comentar porque nos están haciendo la petición, pero dice, explico por qué. Porque resulta que lo que pasa en el grupo de WhatsApp entre papás y maestras repercute en los niños, sí es cierto. Sí. Uh-huh. También esa parte de la frustración de hasta dónde el papá no tiene una buena comunicación con los hijos y escucha lo que quiere escuchar y habla lo que quiere hablar de manera deliberada y a lo mejor ahí empieza también esa frustración de por qué, por muy maestra o padre de familia que sea, yo también le tengo que contestar porque me voy a quedar con mi enojo, mi frustración. Y a lo mejor ahí podría ser los grupos de WhatsApp, ¿no? Para algunas situaciones que podrían ser a lo mejor, ¿no? Retomo el ejemplo, la maestra que deja muchísima tarea. Bueno, ahí sí podría ser constructivo, ¿no? Para hablar justamente, pues, de la situación que está pasando con su hijo en relación con la maestra, ¿no? Pero bien es cierto lo que dice Claudia, Norma Acevedo. ¿Qué pasa con los papás y los maestros? Nos tenemos que poner de acuerdo. De hecho, yo soy docente en licenciatura, maestría y doctorado, y les voy a decir algo, todavía en licenciatura, y algunos chicos que ya están estudiando maestría, llegan los papás a preguntarme, de verdad, y a mí me da mucho gusto, ¿cómo va mi hijo? ¿Usted cómo lo ve? ¿Ha faltado a la escuela? Sí, ha venido, porque pues yo estoy pagando la colegiatura, pero quiero saber cómo va, que eso a mí me parece fascinante que los papás a esas alturas, en licenciatura y todavía algunos en maestría, se estén dando a la tarea de ver cómo están y cómo van sus hijos. Sí, sí, súper importante, ¿no? Que ellos estén nuevamente este rol, que están pues siendo responsables, que están enterados, ¿no? Porque son ellos nuevamente los que van a filtrar que sí, que no, porque si no, bueno, no hay nada de guía para el niño. Sí, sobre todo también me dicen, y el vocabulario, que nos diga la maestra Gaby Carvalho. Mm. Dice, maestra Diana, no se le olvide, lo tengo desde hace unos días, que no se le olvide preguntarle a su invitada, la maestra Gaby, ¿qué pasa con el tipo de vocabulario para que tanto los papás como los niños no se sientan frustrados? Ups. Ujú. Bueno, tipo de vocabulario depende, ¿no? ¿A qué tipo de vocabulario hace referencia? No sé si... Los móviles, maestra. Ajá, ajá. Ok, que no sea, ok. ¿Cómo hacer para que el niño no se sienta frustrado? ¿Qué palabras utilizar, no? Para que no se sienta frustrado. Sí, móviles y tareas diarias. ¿Qué Ajá. tipo de vocabulario hay que usar para que no se sienta frustrado? Híjole, bueno, si el niño no quiere hacer la tarea, pues se va a sentir frustrado, o sea, tiene que hacer, ¿no? Si el niño no quiere dejar el celular, se va a sentir frustrado, entonces la frustración no es mala.
Realmente, y nosotros lo sabemos en la inteligencia emocional, para que un niño pueda procesar una emoción, ¿qué tiene que hacer? Sentirla, tomar conciencia de la emoción. Eso le va a permitir poderla nuevamente sobrepasar. Pero si yo le evito, de todas formas, aunque nosotros lo evitamos, en algún momento él se va a sentir frustrado. Entonces, sin embargo, ¿cuál es el punto positivo de la frustración? Ojo, hay una frustración sana, ¿no? Porque podemos entrar a todos los subtipos de la frustración, pero aquí vamos a hablar solamente en el caso de tareas y del celular. El hecho de que él diga, bueno, chin, no puedo, híjole, no puedo, quisiera, pero no puedo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues también en la universidad, ¿no? Quisiéramos no estudiar para el examen, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Si nosotros desde chiquitos estamos acostumbrados a chin, ¿no? Quisiera hacer otra cosa, pero tengo que estudiar. ¿Qué pasa? El niño comienza a crear como esa tolerancia a resistir, a Claro, considerar que, ajá, perdón, perdón, bien lo decía Miriam Miguel, ¿no? La frustración también enseña. Y aquí esta parte donde dice Pati Rojas, ¿cómo explicamos? Ay, ¿dónde está? Ay, perdón. De repente me da tos aquí. ¿Cómo explicamos a los docentes que un niño con altas capacidades tiene su frustración más alta que la media? Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo le hacemos? ahí va a depender en qué contexto. Si está, bueno, es Pati Rojas, ¿no? Sí, Pati, Pati Rojas. ajá. ¿En qué contexto se presenta esta situación? Es cierto que el niño con altas capacidades va a tener efectivamente una tolerancia o la va a tener más alta que el niño de promedio, pero ojo, también ellos tienen unas capacidades muy buenas que cuando él recibe una guía, está comprobado que ellos tienen la plasticidad cerebral es más importante que en un niño con capacidades medias. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje lo va a procesar muchísimo más rápido. Entonces, en ese momento, mismo si él tiene una baja tolerancia a la frustración, yo sé cómo encaminarlo, él va a poder, porque tiene las herramientas. Pero ahí sería nuevamente al maestro de saberlo encaminar en esa trayectoria. Maestro y papás. Ajá. Claro, y si me permites, maestra Gaby y Pati y todo el auditorio, una recomendación, porque bueno, pues gracias a la eh, neurociencia y a la programación neurolingüística, podemos identificar los 3 canales de comunicación, visual, auditivo y kinestésico. Y los maestros sí o sí tienen que saber e identificar el canal de comunicación de sus educandos. Los papás sí o sí tienen que identificar el canal de comunicación de todos. O sea, sería riquísimo, la verdad, y fabuloso que todos identifiquemos esta información. ¿Por qué? Porque si la maestra es visual y el niño es kinestésico y si la maestra le habla del a ver, fíjate, checa, observa, el niño va a decir, no me interesa lo que me quieras decir. La maestra tiene que cambiar su canal de comunicación a modo de preguntarle a un kinestésico, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te haces sentir lo que yo te pido? Lo que te estoy diciendo que haga cierta actividad. ¿Cómo te hace sentir? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes algo? Para poder identificar qué pasa. Porque yo no quiero herir susceptibilidades, pero la verdad es una realidad en este sentido, porque yo preparo maestros desde la grafoperfilación docente, que es con todas estas técnicas. El maestro debe tener una comunicación eficiente y proactiva, tanto con el educando, con el alumno, como con los papás. ¿Por qué no se da esta comunicación? Porque hablamos desde nuestra percepción. Y si el papá habla de manera, ahora sí que lógica, congruente con el hijo desde su canal de comunicación y con los maestros, pues todos nos vamos a saber comunicar, exista la inteligencia artificial o no.
Sí, sí, sin embargo, es una realidad que actualmente estamos pasando en México, el sistema educativo, ¿no? Hay maestros, hay clases, sobre todo en las escuelas públicas, con 40 niños. Bueno, me quedé con 40 niños, no sé ahorita cuántos alumnos haya en clase. em, eh, y los maestros pareciera que también, así como para los papás no está muy claro su rol, tampoco Claro. no está muy claro qué es lo que ellos deben de hacer. Están como que más orientados en, ok, bueno, ya, doy clase, no, vamos a dar matemáticas hoy, vamos a ver tal tema, Ujú. ecuaciones y lo que sea, pero la realidad es que más allá de las ecuaciones, que son todos los aprendizajes, están las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las capacidades que permiten al niño de adquirir los aprendizajes. ¿Qué es lo que ahorita está pasando? Es que los niñitos no están teniendo estas funciones ejecutivas. ¿Y qué es lo que pasa? Que aunque llegue el aprendizaje, no están receptivos a ellos. Está bloqueado. Y ahí también entran las modalidades que usted comenta con los medios las diferentes vías de comunicación. Sin embargo, para los maestros, ellos no están como muy claros qué son estas funciones ejecutivas, cuál es el rol de estas funciones ejecutivas, cuál es el rol que ellos tienen en estas funciones ejecutivas. Entonces, bueno, ya ahorita. Sí lo voy a decir y me hago responsable de mis palabras, porque en muchos sentidos no nos ponemos a estudiar. Y para dar clase hay que estudiar, hay que decirle al alumno qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer. Pero cada que damos clase también debemos darle a conocer al papá por semana qué vamos a trabajar para que en casa los papás también refuercen ciertas cosas. Y desde luego, aquí esto me parece fascinante lo que está diciendo la psicóloga Elizabeth González Martínez. Complementando la pregunta del vocabulario, ¿qué palabras o frases se deben evitar porque afectan a su autoconcepto y autoestima? Fabuloso. Me encanta. Sí, es una pregunta demasiado amplia, Sí. porque realmente ahí depende en qué situaciones. Sin embargo, sí sabemos que lo que tenemos que hacer es no criticar al niño, ¿no? O sea, podemos nosotros sí decirle qué es lo que esperamos de él, ¿no? Por ejemplo, haz tu tarea. Y si el niño, por ejemplo, a lo mejor no está haciendo a lo mejor como que su letra muy bonita, bueno, no le vamos a decir, oye, tu letra está muy fea, sino, oye, mira, tienes que hacerlo con una letra que sea lisible, o con un tal tamaño de letra. eh, entonces, ahí depende en qué contexto sea. Por ejemplo, el celular, ¿no? No lo quieres soltar. Bueno, ahorita no hay celular, primero comes y después de comer, bueno, a lo mejor viene la tarea y después ya el celular. Ya Ah, sería diferente decirle, oye, no, pero ¿por qué no dejas el celular? Eres un no sé qué, mira, eres un necio, no entiendes, yo ya te estuve explicando. minimizarlo. Ujú. Exacto. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Pues la mamá le está diciendo todo lo que el niño no está haciendo, pero no le está diciendo, a ver, mira, hay una Claro. regla y es, ¿no? Es comer y después el celular. Es como nosotros cuando somos adultos, bueno, hay una regla para llegar al trabajo a tal hora. Sería diferente decir el jefe, ¿no? Que le dice, no, pero es un flojo, mira, no llegas. Claro. Es la consigna nada más. Ajá. Claro. Maestra Gaby, y alguien que me está diciendo, yo, aquí, ya estamos. Rubén Carvajal, Carvajal dice, Carvajal. Ok, textual dice, léalo textual. ¿Qué pasa cuando un niño en su cumpleaños dice, no me avienten al pastel? Y lo refiere tácitamente porque no quiero que se burlen de mí y lo avientan. Mm. Pues ahí es importante que se respete lo que el niño dice, ¿no? Es su cumpleaños. Aparte, bueno, es Claro. importante todos los días, pero realmente si en su cumpleaños todavía es más especial. Repito, es importante todos los días porque él lo está expresando desde su necesidad. Es diferente si el niño dice, ah, pues no quiero hacer mi tarea. Bueno, ahí sí lo tiene que hacer. Pero en esta situación, él está expresando un sentir, ¿no? Sí, lo vemos a menudo en muchos videos, ¿no? Cuando los papás, a lo mejor uno como adulto dice, ah, pues es una broma, pero el niño no lo percibe así, porque aparte el niño está bajito, el adulto está bastante, digo, le lleva una estatura considerable, él ve a los demás, de alguna forma es intimidante,
es su cumpleaños, se supone que tiene que ser un día bonito, un día de fiesta, de algarabía, pero es para él. Claro, y Y, aparte, y perdón. perdón, y que lo ridiculicen cuando él hizo la petición, por favor, no me avienten al pastel, se me hace una falta de respeto gravísima. Claro, exacto, exacto. Es no escuchar al niño, ¿no? Ajá, a sus necesidades. Y para retomar hace rato con el vocabulario a utilizar para reforzar la autoestima del niño, damos una consigna y si el niño lo hizo, decirle, oye, muy bien que lo hiciste, ¿no? Y también si terminó su tarea, oye, muy bien, me da gusto. Sí, son cosas normales que el niño debe de hacer, pero si lo hizo a lo mejor también ese día como con más ganas, pues también, ¿no? Decirle, oye, vi que hoy lo hiciste como con más ganas, o si el niño ese día le puso más énfasis a lo mejor con los colores, hizo algunos detallitos, oye, mira qué bonito te quedó. Importante que pues los papás sean también atentos. Hemos hablado, es cierto, que de las cosas malas del niño, pero cuando el niño no hace las cosas, pero también a las Claro. cosas buenas que el niño hace. Y como lo dice SARS 33, dice, hay que valorar el esfuerzo. Yo le digo a mi hijo, espérame, yo le digo a mi hijo, aprecio mucho tu ayuda y aportación a la casa. Ujú. Qué importante sentirnos apreciados, qué importante sentirnos valorados, porque en muchas ocasiones los papás, los adultos pensamos que el niño no toma en cuenta o que a lo mejor si no le decimos una palabra de agradecimiento, no le damos un agradecimiento, pues que no lo va a entender. Pero es una forma de reforzar eh, su autoestima, su estadía, su bienestar. Sí. Y bueno, pues recordemos que la palabra responsabilidad es responder, ¿no? Con afecto. Y Y que finalmente los niños y los papás son como espejos con los niños, ¿no? Entonces yo le digo, no, mira, estás haciéndolo bien. Mira, si pudiste comer sin el celular, me da mucho gusto, viste que lo pudiste hacer. claro, Mira, tu trabajo hoy te quedó muy bien. Hoy vi que pusiste más empeño que otros días y te quedó muy bonito, nana. Y el niño lo va a recibir, ¿no? Entonces, es algo bonito que nosotros como papás tenemos. ¿Por qué? Porque podemos tanto espejar como cosas negativas, como espejar cosas positivas también. Eso es lo, y lo padre. Ajá. perdóname, Gaby, sí, y es que nos queda muy poquito, ahora sí que, para terminar el programa. Antes de terminar el programa, sí quiero ofrecer una disculpa. De repente traigo una tos que para qué les cuento, pero la verdad ya me asistieron con agüita y todo, entonces de repente no es grosería, pero ando tosiendo y trato de aguantarme las ganas de toser, pero bueno, una disculpa. Eh, antes de que se me vaya esta parte, porque dice, la mía, ok. El, la frustración a largo plazo, yo diría a corto, mediano, pero aquí dice, a largo plazo, ¿cómo impide el bien desarrollo o el buen desarrollo, sí, el bien desarrollo o el buen desarrollo de un ser humano? Ok, son muy buenas preguntas, todas las que están haciendo, solo que ahí son preguntas muy abiertas, porque, porque en la frustración nosotros la estamos abordando desde el punto de vista que el niño no quiere hacer algo que es obligado, por ejemplo, hacer su tarea y no está todo el tiempo pasado en el celular. Ajá, en ese contexto lo estamos hablando. Si bien es cierto, también puede haber una situación de frustración, ¿no? Que se puede prolongar cuando, por ejemplo, el niño hace muchos esfuerzos y la mamá no lo ve, no lo reconoce. Claro que este pequeño puede quedarse en frustración durante un periodo muy largo. Uh -huh. O cuando la maestra también, porque también a veces, no nada más son los maestros, también a lo mejor el pequeñito hizo un muy buen trabajo, pero para la maestra no es suficiente. Y se lo va a decir, o a lo mejor el niñito hizo, solamente no tuvo a lo mejor un muy buen, ¿cómo se puede decir? Desempeño, no sé, a lo mejor en comportamiento hizo todas las cosas muy bien y nada más la maestra se queda focalizada en algo negativo y lo hace continuamente. ¿Qué va a pasar? Este pequeñito se va a quedar frustrado y ahí la Claro, frustración no es buena y ahí no le va a ayudar. Y ahí, claro, claro, ajá, ahí va con un efecto contrario con el pequeño. Y ahí incluso es normal que sea frustrado, pero ahí claro.
no le va a hacer bien, ¿eh? Maestra Gaby, no nos despedimos porque tenemos otra cita contigo muy pronto. Tengo ahorita como 9 preguntas, así de la mía, espérenme tantito. El siguiente programa, esperen nuestro siguiente programa con la maestra Gaby. Nos vemos. Ahora sí que no es una despedida. Gaby, descansa, ya es de madrugada. Y público, gracias por estar con nosotros. Gaby, te esperamos para dentro de 2 semanas, 3. Nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, Gaby. Tenemos tarea que hacer. Mucha tarea, sí. Muchas gracias, maestra Diana, por hoy, y también muchas gracias a todos por sus preguntas y por el interés que están teniendo con sus pequeñitos, porque realmente es así que vamos a poder hacer este cambio o esta conciencia y poderla, ¿no? Como que compartir con los papás para que se vayan cada vez más sumando, porque es importante esta toma de conciencia. Es necesario. Claro. No es importante, es necesaria. Claro, y aparte, no vamos a cambiar el mundo, pero sí somos la diferencia y así empiezan los cambios. Muchísimas gracias, maestra. Muy buena tarde y recuerden que nuestro único objetivo es que el mundo del saber sea para ti una experiencia extraordinaria. Nos vemos la siguiente semana y muy pronto con la maestra Gaby, nuestra maestra de cabecera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buena Diana. tarde. Hasta luego. Bienvenidos a Dimensión Jurídica y Pericial, Honor y Temple, el espacio donde la educación, la comunicación y la cultura de paz se encuentran. Conduce la maestra Diana Navarro, desde la Asociación Nacional de Locutores de México. Hoy, en esta nueva entrega de La Personalidad al Desnudo, hablaremos de un tema urgente y sensible: el rol fundamental de padres y maestros en la formación emocional de nuestros niños, en tiempos donde la comunicación en los grupos de WhatsApp no siempre es sana y colaborativa. En tiempos donde los grupos de WhatsApp sustituyen al diálogo, donde la tecnología entretiene, pero no construye y fragmenta el conocimiento, repercute directamente en las habilidades blandas y no permite desarrollar un pensamiento crítico en los niños. Muchos niños crecen sin habilidades básicas para relacionarse, esperar o resolver un conflicto sin crisis. ¿Dónde quedó el límite claro? ¿La palabra tiempo? ¿La mirada que contenía más que cualquier emoji? ¿Cuál es el rol de los padres y maestros en este tema? Antes, las reglas eran coherentes entre casa y escuela. Hoy, la educación parece dividida entre lo que enseña el maestro, los padres y traduce el celular. Hablaremos con la maestra Gabriela Pérez Acevedo sobre cómo las funciones ejecutivas, esas habilidades del cerebro que nos permiten controlar emociones, tomar decisiones y empatizar, están siendo debilitadas por la inmediatez y el descontrol digital. Porque sí, nuestros niños tienen la capacidad, pero necesitan adultos que acompañen, que contengan, que marquen el camino sin miedo a poner límites. Padres y docentes, somos aliados y juntos podemos volver a conectar con lo esencial. Tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde, en vivo por Facebook y YouTube de la Asociación Nacional de Locutores de México. También escucha esta reflexión en Spotify como Grafoperfilación, la personalidad al desnudo. Nuestro objetivo es que el mundo del saber sea para ti una experiencia extraordinaria, comprometidos con la educación y cultura de paz, porque en esta dimensión estamos todos.